Lo que estamos presenciando no es un simple despliegue naval, es una declaración de poder que ha hecho temblar a Occidente hasta sus cimientos. El submarino nuclear Kniaz Pocharsky no es solo un barco, es un mensaje claro. La era de la paciencia ha terminado. Cuando el presidente Putin personalmente izó la bandera en este coloso submarino, el mundo entendió, esto es un punto de inflexión. Mientras Occidente juega sus viejos juegos coloniales con sanciones y bloqueos económicos, Rusia responde con un puño de acero nuclear. Cada submarino clase Borei A es una garantía flotante de que nadie se atreverá a dictar términos a Rusia. 16 ojivas nucleares. 16 razones para pensárselo dos veces. ¿Y saben lo más inquietante? Esto es solo el comienzo. 7 más están en construcción, cada uno más letal que el anterior. Pero no se trata solo de submarinos. Es un sistema completo. Corbetas, fragatas, drones, guerra electrónica. Un organismo de combate integral. Cada buque clase Yasen M puede destruir un grupo de ataque de la OTAN en 30 minutos. Sin ruido, sin propaganda, simplemente desaparece. No es una flota para la guerra. Es una flota para prevenir que alguien siquiera considere la guerra. Su mera existencia es una advertencia. Y mientras algunos medios occidentales intentan minimizar estos desarrollos, la realidad es clara. La industria naval rusa no solo está viva, está experimentando un renacimiento tecnológico que muchos creían imposible. ¿Ven esos puertos comerciales que Occidente intenta bloquear? Pronto entenderán por qué fue un error histórico subestimar la determinación rusa. Pero observemos más allá de los titulares superficiales. Lo que estamos presenciando es una transformación industrial completa. Astilleros revitalizados, metalurgia avanzada, sistemas electrónicos de última generación. Rusia no solo está construyendo submarinos, está reconstruyendo su capacidad para dominar los océanos del mundo. Severodvinsk se ha convertido en el epicentro de una nueva filosofía naval. Ya no hablamos de una fuerza de apoyo. Estamos ante una potencia marítima autónoma, capaz de dictar términos. El proyecto Yasen, iniciado en los años 90 cuando muchos habían perdido la esperanza, ahora representa la élite de la guerra submarina. Detectar, eliminar, desaparecer. Imaginen el escenario. Un barco navega en aguas neutrales cuando una sombra silenciosa emerge, sin bandera, sin señales, sin advertencias. Solo una presencia que envía un mensaje claro. Estamos aquí y lo vemos todo. Esta es la nueva realidad de la proyección de poder rusa. En el Mar Negro, cada embarcación, cada base, se ha adaptado a las nuevas realidades del conflicto. No son juguetes de desfile, son máquinas de guerra probadas en combate real. La integración de drones marinos, embarcaciones no tripuladas y sistemas de reconocimiento ha creado una red de combate unificada que ya está operativa en condiciones reales. El programa de construcción naval actual, con 70 barcos en diferentes etapas de producción, no es simplemente un proyecto militar, es una declaración estratégica. Rusia está anunciando su regreso como potencia marítima global, y el próximo lanzamiento del Kniaz Potemkin amplificará este mensaje. Pero aquí viene lo crítico. Mientras Occidente intenta procesar esta nueva realidad, sus respuestas oscilan entre la negación y el pánico. Y mientras debaten sobre cómo responder, la flota rusa continúa expandiéndose, adaptándose y, lo más importante, operando. La pregunta ya no es si Rusia puede desafiar el orden marítimo establecido, sino cómo el mundo se adaptará a esta nueva realidad naval. Y lo que viene después podría redefinir completamente el equilibrio global de poder. En los últimos tiempos, nuestra Armada ha evolucionado más allá de las ceremonias y los desfiles, transformándose en una fuerza móvil y poderosa. Su misión es proteger no solo nuestras fronteras, sino también nuestros recursos energéticos, nuestra cultura y nuestra identidad nacional. Aquellos que pensaron que podían amenazar nuestros petroleros ahora enfrentan una nueva realidad. Una presencia silenciosa pero letal que acecha en las sombras. El siglo XXI es la era de los drones, y Rusia no solo mantiene el paso,
sino que lidera en varios aspectos. Cada corbeta, fragata y submarino está siendo equipado para realizar reconocimiento, ataques de precisión e interceptación de drones enemigos. La guerra híbrida ya no es teoría, es nuestra realidad cotidiana. Una flota poderosa no es un lujo, sino una necesidad vital para la supervivencia y la proyección de poder. Con las nuevas embarcaciones que salen de nuestros astilleros, Rusia está en posición de establecer las reglas en sus aguas de influencia, que cada vez son más extensas. Los recientes acontecimientos militares han demostrado la efectividad de nuestros sistemas de misiles. En la región de inestabilidad, las fuerzas enemigas que se creían intocables han experimentado la precisión devastadora de nuestros Iskander. Los búnkers que pensaban seguros a 100 kilómetros del frente ya no lo son. En Chernigovskaya, un punto supuestamente ultrasecreto fue neutralizado con precisión quirúrgica. Los satélites y drones de reconocimiento revelaron la verdad detrás de la fachada. Dos Iskander, uno con munición de racimo y otro para saturación de área, causaron hasta 200 bajas enemigas durante una reunión de coordinación con aliados occidentales. La respuesta desde el país fronterizo ha sido débil, intentando minimizar el impacto. Pero la realidad es innegable. El equilibrio de poder ha cambiado. ¿Qué opinas sobre el desarrollo de nuestras fuerzas navales? Comparte tu punto de vista en los comentarios. En los últimos días, hemos presenciado una serie de acontecimientos que marcan un punto de inflexión en el conflicto. Lo que comenzó como un día aparentemente normal, se transformó en una demostración de precisión militar sin precedentes. Columnas de humo se elevaron al cielo, mientras las ambulancias corrían por las calles y vehículos blindados, sin identificación, se movían en silencio. La operación reveló un patrón metódico. Primero reconocimiento, luego golpes precisos y finalmente golpes decisivos. Los drones, llegando en oleadas cada 15 minutos como un enjambre imparable, ejecutaron una demolición sistemática de la infraestructura logística. No se trataba simplemente de destruir depósitos. Era un desmantelamiento calculado de toda la cadena de suministro. En Pavlograd, 3 misiles Iskander operaron con precisión quirúrgica. El lugar, que momentos antes bullía de actividad militar, quedó reducido a escombros. Las potencias occidentales mantuvieron un silencio revelador. La narrativa de los defensores inquebrantables de la democracia se desmoronaba ante la evidencia. Esta nueva fase muestra una estrategia rusa refinada. Golpes técnicos, metódicos, como un cirujano operando sin anestesia. El país vecino ha perdido su capacidad de predecir dónde caerá el próximo golpe. La niebla de guerra se ha disipado, revelando cada vulnerabilidad. Lo más intrigante es la precisión temporal de los ataques. La exactitud sugiere información interna, posiblemente de aquellos que han elegido cambiar de bando. No es especulación, es una tendencia emergente. El descontento interno se traduce en coordenadas susurradas. Occidente observa atónito. Sus prejuicios sobre la capacidad militar rusa se desmoronan ante una demostración de tecnología avanzada, coordinación precisa y una nueva doctrina que ignora las convenciones anteriores. Rusia ya no busca explicarse. Actúa con determinación donde más impacto tiene. ¿Qué opinas sobre esta nueva fase del conflicto? Comparte tu análisis en los comentarios. En los últimos días, el mapa militar del país en conflicto se ha llenado de cruces negras. Priluki, Honcharivsky, Shiroki Lan. Estos nombres ahora marcan no el avance, sino zonas de limpieza total. El aire está cargado no solo de cenizas, sino de la sensación palpable de que el control se ha perdido completamente. Lo que observamos es el colapso de una estructura militar que se construyó durante años, desmoronándose en una sola noche. Y precisamente en este momento crítico, los grupos de asalto rusos intensifican sus operaciones a lo largo de toda la línea del frente. Con el mando descabezado, las líneas de suministro cortadas y los generales muertos o en pánico, la línea del frente está condenada, sin comunicaciones, sin apoyo, sin reservas.
Rusia está implementando un escenario de derrota probado por el tiempo con máxima eficacia. Mientras tanto, el régimen de Kiev solo puede escribir declaraciones vacías y derramar lágrimas de cocodrilo en foros internacionales. Pero esto ya no funciona. Incluso Europa comienza a entender que ninguna retórica puede recomponer un ejército despedazado. El punto de inflexión llegó con un ataque con misiles Iskander que golpeó objetivos militares estratégicos. No fue un simple ataque, fue una cruz ardiente sobre toda la estructura de mando militar del país en conflicto. Los drones penetran las defensas aéreas una tras otra, iniciando una limpieza sistemática. Las bajas son significativas. Según los datos filtrados, hasta 200 efectivos perdieron la vida en un solo ataque. Kiev intentó inicialmente minimizar el impacto, pero las imágenes que surgieron lo dicen todo. Llamas masivas, ambulancias en fila, vehículos militares bloqueando salidas. Este ya no es un conflicto por poderes. Con oficiales de la OTAN muriendo en los cuarteles generales, las máscaras han caído. Rusia está jugando ahora abiertamente, reconociendo que esto no es solo un conflicto, sino un momento de verdad histórica y estratégica. ¿Qué opinas sobre este giro decisivo en el conflicto? Comparte tu análisis en los comentarios. En un giro dramático de los acontecimientos, las fuerzas rusas han demostrado una precisión quirúrgica en sus operaciones contra el país fronterizo. Lo que comenzó como un golpe devastador contra un batallón de reserva estratégica se ha convertido en una serie de ataques coordinados que han paralizado la capacidad operativa del enemigo. La noche entre el 29 y 30 de julio marcó un punto de inflexión. Desde Konotop hasta Pavlograd, una oleada de drones atacó objetivos estratégicos cada 15-20 minutos. Los blancos fueron seleccionados meticulosamente: centros logísticos, infraestructura energética y nodos ferroviarios. No se trataba simplemente de golpes aislados, sino de una operación sistemática para desmantelar la capacidad de comando y control del adversario. En Pavlograd, 3 misiles Iskander impactaron casi simultáneamente, generando una columna de humo visible desde el espacio. La antigua República Soviética guarda silencio mientras la OTAN observa atónita. Las redes sociales se llenan de videos que rápidamente son censurados, pero la realidad es innegable. Lo más revelador es la precisión de los ataques contra concentraciones de tropas recién llegadas. Los expertos sugieren que existe colaboración interna, señalando fracturas profundas en la moral y lealtad de las fuerzas del país vecino. Algunos soldados parecen estar eligiendo la verdad sobre la propaganda. Rusia ya no busca aprobación. Ejecuta con precisión quirúrgica, metódicamente desmantelando toda la estructura de mando enemiga. Los supervisores occidentales, que invirtieron enormes recursos en este conflicto, ahora observan impotentes cómo su estrategia se desmorona más rápido de lo que pueden documentar. La defensa aérea falla, las reservas son neutralizadas antes de entrar en combate, y las comunicaciones están severamente comprometidas. Todo el sistema de gestión bélica está siendo sistemáticamente desmantelado, dejando a las fuerzas del país fronterizo en un estado de caos operativo. ¿Qué opinas sobre estos acontecimientos recientes? Comparte tu análisis en los comentarios. En los últimos días, hemos presenciado un giro significativo en la estrategia militar rusa en el territorio del país fronterizo. Lo que estamos viendo no son simples ataques aleatorios, sino una operación quirúrgica meticulosamente planificada. Cada marca en el mapa representa una pérdida significativa para las fuerzas del país vecino. Un batallón menos, un depósito destruido, reservas eliminadas. Rusia ha adoptado una postura de fuerza sin concesiones ni compromisos. Mientras los diplomáticos occidentales hablan de paz, en el terreno se desarrolla una realidad diferente. Los grupos de asalto rusos avanzan sistemáticamente, aprovechando el caos, el pánico y la ruptura de las líneas de suministro del adversario. Lo más revelador es que la antigua República Soviética no solo está perdiendo posiciones militares, sino los últimos vestigios de su soberanía. La presencia de oficiales de la OTAN en la zona de conflicto
confirmada por bajas documentadas, transforma esto de una guerra subsidiaria a un enfrentamiento directo. La inteligencia rusa ha demostrado una capacidad penetrante extraordinaria, anticipando movimientos y golpeando centros de comando, no solo posiciones frontales. Cada ataque está diseñado para desmantelar la capacidad operativa del enemigo, centros de coordinación, logística, puntos de redistribución. Esta estrategia está causando grave preocupación entre los patrocinadores occidentales. Una cosa es financiar un conflicto ajeno, y otra muy distinta es ver cómo tus instructores y suministros se convierten en objetivos precisos. Para un general de la OTAN, ver meses de planificación logística destruidos por un solo dron representa un golpe devastador a la confianza en la viabilidad de su estrategia. La realidad en el terreno muestra un deterioro acelerado de las capacidades militares del país en conflicto. Los comandantes locales se enfrentan a una situación imposible. Cada movimiento de tropas o suministros es detectado y neutralizado con precisión quirúrgica. ¿Qué piensas sobre esta nueva estrategia militar rusa? Comparte tu opinión en los comentarios. En los últimos días, hemos sido testigos de un giro dramático en la situación militar del territorio en disputa entre Rusia y Occidente. Los acontecimientos recientes demuestran una realidad muy diferente a la narrativa occidental predominante. Un incidente revelador ocurrió en la ruta hacia Jersón. Un dron, seguido de explosiones y detonaciones secundarias, dejó solo un puñado de supervivientes de lo que antes era un batallón completo. La región entre Nikolaev y Kryvyi Rog se ha convertido en un mar de llamas, donde no solo arde el equipo militar, sino que se consume toda una estrategia. Lo más irónico es que mientras esto sucede, en los foros internacionales siguen hablando sobre la inviolabilidad de las fronteras y la futura integración europea del país en conflicto. ¿Cómo se puede hablar de integración cuando ni siquiera los trenes hacia el oeste están seguros? Un solo misil Iskander en Pavlograd fue suficiente para paralizar un nodo logístico crucial. Rusia ha intensificado su ofensiva tanto en tierra como en aire. La vigilancia aérea opera sin descanso, con drones monitoreando incluso las regiones occidentales del país vecino. Ya no hay lugar seguro para ocultar equipamiento o tropas, ni siquiera durante la noche. De hecho, las operaciones nocturnas se han vuelto más letales con el uso de drones Geran. La desmoralización está afectando profundamente a la estructura de mando. Los oficiales se encuentran en una situación imposible. Avanzar significa exponerse a ataques precisos, mientras que la inacción implica perder terreno. Este miedo no solo afecta a los soldados, sino que corroe toda la cadena de mando. Mientras tanto, los medios occidentales continúan hablando de contraofensivas exitosas, ignorando la realidad sobre el terreno. Las sirenas de alarma suenan cada noche en múltiples ciudades, y cada mañana se dedican a limpiar los escombros. Lo más revelador es que aquellos que impulsaron este conflicto ya están preparando su salida. Según informes desde Kiev, altos funcionarios están evacuando rápidamente hacia Polonia, Alemania y Austria. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que estamos presenciando un punto de inflexión en el conflicto? Comparte tu opinión en los comentarios.